Creo recordar que prometí que compraría y presentaría más libros de William Hogarth y, por supuesto, he cumplido. Así como tenía con gran satisfacción, con gran orgullo y satisfacción, el volumen italiano de sus pinturas completas, aunque lamentablemente no aparecen reproducidas completas, sino que es el catálogo comentado de su obra pictórica completa. Bueno, pues esta es la edición alemana de sus... Este es el título, de su obra gráfica completa, de todos sus grabados. De la editorial Anabas. Obra de Berthold Hintz y Hartmut Krug. Las litografías son de Jürgen Hans y el consorcio editorial de Fulda. No de la abadía necesariamente, sino de la ciudad de Fulda. Es de 1986 y tiene muy buen comienzo. Bueno, una cronología, y empieza como convendría empezar toda obra, toda colectánea de imágenes, en este caso la obra gráfica completa de Hogarth, con la no dedicatoria, con un facsímil de la no dedicatoria. Y pues es lo que promete, la obra gráfica completa, y por supuesto están los grabados del progreso del libertino, reproducidos de una manera en la que con una lupa se pueden leer los pies. Bueno, sátiras tempranas, aquí tenemos quién lo influye, Caló. Y bien, sí, más adelante, imágenes del teatro, sí, más valdrá que lo enseñe, a que lo vea yo solo. Quiero llegar la ópera de los mendigos, quiero llegar al progreso del libertino, como he dicho. Aquí está, sí. Se me ha pasado. Sí, la famosa escena con el rayo del prendimiento, del arresto del libertino, que contrasta con la pintura, porque en la pintura hace buen tiempo, en el grabado cae un rayo. Bueno, sí, aquí tenemos la orgía. Bien, eso es el progreso del libertino, y ya digo que se puede leer con relativa comodidad, con una lupa, el texto. Debería haber hablado de la ópera de Stravinsky a propósito de las pinturas y no de los grabados, porque el progreso del libertino de Stravinsky no parte de los grabados, sino de las pinturas. Pero en aquel entonces no tenía la ópera. Aquí por fin la he conseguido, dirigida por el propio Stravinsky, como parte de esta fabulosa caja con, casi toda la obra de Stravinsky dirigida por él mismo. Son unos 22 discos que incluyen los dos que contienen el progreso del peregrino. Que parten de las pinturas es algo que confirman todas las biografías. Me he traído unos cuantos libros sobre Stravinsky porque quería ver si algún historiador o crítico coincidía conmigo o se había dado cuenta de que es una ópera muy mala. Es espantosa, es muy mala. Y ahora que caigo, me falta... Bueno, ya lo mostraré al hablar de Stravinsky. O puedo hacer una extraña fuga
sin sentido. Creo que voy a hacer eso. Creo que voy a ir a por un disco que está en la otra punta de la casa y voy a tener al espectador esperando, voy a tener al espectador expectante. Es algo absurdo, es algo que debería haber previsto, pero como me parece importante para... Bueno, un segundo. Este disco es el que quería citar. Novedades de otoño de 1996. Un disco muy bien elegido, muy bien elegido, con fragmentos fabulosos de música exquisita. Orlando de Händel por William Christie, El Miserere de Allegri por Edward Higginbotham, Il Sant'Alessio de Landi por William Christie, nuevamente, Carmina Burana por Joel Cohen, bueno, esto no está tan bien, pero Los Placeres de Versalles por William Christie, Los Cuentos de Offenbach por Kent Nagano. Bueno, Kent Nagano, precisamente empecé a ver, porque es la que hay en internet, es la que más fácil se puede conseguir, la que con más facilidad se puede encontrar. Empecé a ver la versión del Progreso del Libertino, de Rake's Progress, con Kent Nagano, y no me gustó demasiado. Puede ser que hubiera problemas de sonido, pero bueno, no me acabo de convencer. Y The Rake's Progress por... no veo el nombre del director. Ah, sí, Kent Nagano, es la versión de Kent Nagano. ¿Pero qué escogen? Bueno, Dear Father True Love, pero Gently Little Boat me parece una elección tan buena que es engañosa, porque digamos que esa canción de Cuna para un loco es lo mejor de toda la ópera. Y claro, da la falsa impresión de que el resto de la ópera es así. De hecho, esta otra aria, Dear Father True Love, querido padre True Love, amor verdadero, no es tan buena. Bueno, el disco sigue con Brahms por Hélène Grimaud, por Mozart por Sumi-Jo, la Chreisleriana de Schumann por Till Fellner, Roipke por Till Fellner también, y cantatas de Bach por Tom Koopman. O sea, una elección muy buena, pero una elección demasiado buena en cuanto al Progreso del Libertino, porque la hace parecer mejor de lo que es. Nadie en estos libros dice que la ópera es muy mala. Sí he encontrado, sin embargo, alguna crítica que dice que es como Mozart con las notas equivocadas. Yo, después de verla, escribí que es como si Stravinsky y Oden dicen: vamos a coger el Don Giovanni de Mozart y da Ponte, porque es que es el Don Giovanni. Hay escenas que tiene... Vamos, la inmensa mayoría de las escenas tiene su correlato con el Don Giovanni de Mozart. Vamos a saturarla con sentimentalismo. Vamos a meter una mujer barbuda y más moralismo, más moralina, más evangelización que en el original, que en el Don Giovanni, y vamos a hacer que una gallina revuelva las notas. Y eso es Rake's Progress. Estos son en realidad dos libros. El de Eric Walter White y a continuación viene el de Santiago Martín. Me basta el de Eric Walter White, incluso diría, prefiero el de Walter White, que es más completo. Sí, se llama como el protagonista de Breaking Bad. Como está por orden cronológico, es fácil ir a 1940. El compositor francés en América, 1939-1945. Y tiene que... Sí, aquí está. Aquí está. Al vivir
Poco después de la guerra, cuando Stravinsky planeaba la composición de una ópera de envergadura, una persona que siempre ha permanecido en el anonimato, como el enmascarado del Amadeus de Milos Forman, pero claro, sobre Schäfer. Ese enmascarado que quiero recordar que no estaba en la obra de Pushkin, en la pequeña tragedia de Pushkin. Bueno, pues un enmascarado le encargó de Rijksprogres, Las aventuras de un libertino, con la condición de estar presente como juez. Esto lo sacan de las memorias de Stravinsky, mientras Stravinsky interpretaba la música al piano. Al vivir en Hollywood era lógico que antes o después recibiera algún encargo para componer música cinematográfica. Antes de la guerra hubo varios intentos de utilizar música suya ya compuesta en algunas películas. Bueno, esto no viene al caso. Un contrato de Disney. No, vayamos al... bueno, pues puede ser que no hable de la carrera del libertino con el detalle que... No, puede ser que sea Santiago Martín. Vamos a ver el libro de Santiago Martín. Primeros pasos, no sé, puede que lo recordara exactamente al... Es que claro, como un libro cuenta lo mismo que el otro, entre dos sinfonías, 1940-1945. Vamos a ver, la Oda de la cantata Babel, aquí está. Concierto, Orfeo a los infiernos. Sí, efectivamente aquí hay un tratamiento mucho más extenso de Rijksprogres. Es una alegoría moral, dice Santiago Martín. La historia que narra y su estructura dramática recuerdan o apelan a ciertos mitos permanentes de la literatura occidental, como el de Fausto, aunque no se trate exactamente de eso, como tendremos ocasión de ver. Bueno, pues en realidad sí, porque es un pacto con el diablo, un pacto tan obvio que el diablo se llama Nick, que es el nombre popular, es uno de los nombres populares del demonio en inglés. Una de las cosas que le ofrece es una máquina para convertir piedras en pan, como el demonio en las tentaciones de Cristo. En el Evangelio es todo demasiado obvio. Hay una moralina demasiado seria, rimbombante, ampulosa, retórica. Y al final hay una salvación por la amada, que sí es cierto que es como doña Elvira, que va persiguiendo a don Giovanni, porque ya digo que hay una correspondencia absoluta de la ópera y claro, es como una versión mala de la mejor ópera de la historia, de la que a mi juicio es la mejor ópera de la historia, y todo el tiempo nos estamos preguntando ¿para qué ver esto si podemos ver el Don Giovanni? O sea, para mí la ópera de Stravinsky no tiene ningún sentido. Es una antiópera, se hace antipublicidad al imitar de esa manera, al empeorar de esa manera Don Giovanni. Entonces sí, hay una mujer que es como doña Elvira, pero también es como Gretchen, también es como Margarita, y también es como doña Inés en el Tenorio de Zorrilla, porque al igual que Fausto hace que al igual que Goethe hace que Fausto sea salvado, Zorrilla también hace que Don Juan sea salvado. Es Donna Elvira, ¿no? No Donna Anna, la que va persiguiendo sí, es Doña Elvira la que va persiguiendo a Don Giovanni. Bueno, pues aquí tenemos esas mismas figuras. Es Fausto por lo que hace con el Don Giovanni, pero en esencia todo es el Don Giovanni. Y además, Hogarth, antes que Don Giovanni, antes que Lorenzo da Ponte y que Mozart en su Don Giovanni, por supuesto, habla irónicamente del progreso de un libertino, y la ópera de Da Ponte y Mozart es Don Giovanni, o sea, il dissoluto punito, o sea, el disoluto castigado. En realidad son óperas gemelas. Son óperas, son obras especulares, las pinturas y los grabados de Hogarth y
la ópera de Don Giovanni, y la ópera de Stravinsky es con respecto a la obra pictórica y gráfica de Hogarth, y musical y literaria de Da Ponte y Mozart, un pariente disminuido, es como un hermano tullido que no se puede prescindir de él porque ha querido volar demasiado alto. Pero el relato también hace referencia a uno de los géneros más importantes de la narrativa occidental, esto es, ese tipo de novela que realiza el recorrido descriptivo de un aprendizaje. Ya hemos dicho, quiero haberlo dicho, un aprendizaje pero con cosas extravagantes porque sí, como una mujer barbuda que no tiene ninguna verosimilitud, muchas ideas, muchos conceptos, términos sacados de una investigación histórica sobre el siglo XVIII, una investigación de historia de las ideas, que entra como con calzador a pegotes, como cuando se habla de la combustión espontánea, de las piedras de rayo, que es como se llamaba a los fósiles. Sí, hay una investigación erudita, pero no demasiado erudita y desde luego un poco cómica. Pero el relato también hace referencia a uno de los géneros más importantes de la narrativa occidental, esto es, ese tipo de novela que realiza el recorrido descriptivo de un aprendizaje. Bueno, El Quijote, La montaña mágica, Wilhelm Meister, bla 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 bla. Vamos al grano, que es cómo se hizo esto. Sí, aquí está. Como sabemos, todo esto es el resumen, de todo esto es un intento de salvar la ópera o ver lo que no hay en la ópera, que es el Don Giovanni, y ver que no llega y muchísimo menos, todo lo contrario, que parece una... el Don Giovanni de Stravinsky, el progreso del libertino, parece Sid Vicious cantando My Way, intentando cantar al estilo de Sinatra, aunque la canción no fuera de Sinatra. Es un contradios. Como sabemos, Drake's Progress fue inspirado a Stravinsky por un ciclo pictórico del pintor inglés del siglo XVIII, William Hogarth. 8 pinturas que Sir John Soane tenía en un gabinete mínimo, reducidísimo, donde guardaba sus pinturas favoritas, las pinturas más importantes. Bueno, tenía un gusto del siglo XVIII, le gustaba Canaletto, pero bueno, tenía ahí las 8 pinturas del progreso del libertino de Hogarth. Bueno, pues él las vio expuestas por uno de estos préstamos, el ciclo de pinturas lleva precisamente ese título que podríamos traducir como La carrera del libertino, o más exactamente como Historia del libertino. Hombre, no, es progreso, es progreso, está bien dicho el progreso. Vamos, progreso hacia el infierno, en este caso hacia la locura. Bueno, podríamos decir la carrera, sí, pero no la historia, como más propiamente. La serie de 8 lienzos que componen este ciclo se conserva en el Soane Museum de Londres, pero lo que vio Stravinsky azarosamente en una exposición del Art Institute de Chicago fue... pensaba que había un préstamo. No, perdón. Hemos llegado en el momento oportuno. Al hablar se me había olvidado. Él lo que vio fueron los grabados. Los grabados que están invertidos con respecto a las pinturas y que tienen esos añadidos como el rayo, que total, no hay ningún rayo en la ópera, ni ninguna detención, porque se escapa, o sea, en realidad no tiene nada que ver la ópera con la historia con la historia gráfica y literaria de los pies. Fue una colección de grabados. Bueno, Hogarth vivió entre 1697 y 1764, es decir, murió antes de la ópera de Mozart. Es decir, esto no viene al caso. Lo compara luego con la historia de Nastaglio, dice, de Nastaglio de Ionesti, de Botticelli, con el ciclo de la vida de una cortesana, bueno, en fin, Daniel Defoe. Lo equipara con Jonathan Swift y... No, perdón.
Sí, equipara Hogarth con Jonathan Swift y Henry Fielding, bien hecho, naturalmente. Y, y el héroe, este libertino, lo equipara con el Oniegin de Pushkin, con el héroe de nuestro tiempo de Lermontov. Sí, bien, todo esto está bien. Bueno, entre el ciclo de grabados de Hogarth y la ópera de Stravinsky hay considerables variantes. Hombre, pues todo. Pues todo. Dice, de los 8 cuadros, tan solo 2 están más o menos reflejados en la... Estamos hablando de 2. Solo 2 están reflejados en la ópera. La juerga en el prostíbulo, segundo de la serie, y el manicomio, que la concluye. En los cuadros aparece a menudo una muchacha, Sarah Young, que ha sido seducida por el libertino y que siempre le amará. Bueno, la doña Elvira avant la lettre. En la ópera Tom es un hombre sin voluntad, no un libertino en sentido estricto. Sí, aquí hay un cambio considerable, porque en la carrera del libertino, como en Don Giovanni, el libertino, el disoluto, se echa a perder por su propia voluntad. Aquí Stravinsky, Oden, el otro poeta, meten al tentador, meten al diablo, que además se llama Nick, o sea, no puede ser más transparente. Lo único original es que al final el diablo diga que todo el mundo dice que el diablo no existe, pero a él le gustaría que fuera verdad, porque está ya cansado de obedecer órdenes, de ir de acá para allá, de ser zangandillo de los pecadores. Sin embargo, hay que reconocer que una de las más potentes áreas de Nick, del diablo, en el Reichsprogress, pues, ¿qué es? Pues el discurso del comendador en la cena de Don Giovanni, estropeado. Todo es un calco de Don Giovanni. Realmente, como digo, muy poco tiene que ver la ópera, dos cuadros. Muy poco tiene que ver la ópera de Stravinsky con los grabados de Hogarth. Y desde luego yo creo que Hogarth no se merecía esa ópera, no se merecía ese traslado a las tablas. Tiene muy poco que ver con el espíritu de Hogarth. Parece que Stravinsky, Oden, el otro autor del libreto, eran señores demasiado serios, demasiado religiosos, por supuesto que toman la moraleja final con su refrán, incluso literalmente con su moraleja, que está en el Don Giovanni de Mozart y da Ponte. Y quiero llamar la atención sobre no una coincidencia, seguramente estará buscada. Ya digo, podemos considerar el progreso del libertino y el disoluto castigado, el Don Giovanni de da Ponte y de Mozart, obras gemelas, aunque estén separadas por bastante tiempo, más o menos principio y final del siglo XVIII, podemos considerarlas, como digo, gemelas, podemos considerar como un aborto, como un feto descarriado, como un error, salvo la hermosa escena del Bedlam, del manicomio del final, salvo la parte del manicomio, muy bien pudiera excusarse la ópera de Stravinsky, pero hay otro hijo de Hogarth a través de la ópera de Stravinsky que sale mucho mejor que el padre. Y ese hijo son 2 capítulos de Futurama, que parecen proceder directamente de la ópera de Stravinsky y que, por caracteres recesivos, entiendo, beben muchísimo mejor, aspiran, inhalan y absorben muchísimo mejor el espíritu de Hogarth que estos 3 señores tan serios, Stravinsky, Oden y Chester Kallman. Los autores de estos 2 capítulos de Futurama, y más específicamente uno de ellos,
sí entiende a Hogarth, aunque quizá no lo tenía presente, sino de manera indirecta a través de Stravinsky. Estos dos capítulos son El infierno son los otros robots, con título obviamente inspirado en Sartre. Está escrito por Eric Kaplan. Es el primer capítulo, no, es el noveno capítulo de la primera temporada, pero de manera muchísimo más específica. Las manos del diablo son juguetes ociosos, que es el refrán al que se alude en la escena, en el epílogo del Progreso del Libertino, que imita el epílogo de Don Giovanni de Mozart. En esta obra, su guionista, Ken Keeler, también fue el compositor de una ópera que remeda a la perfección el estilo que muy bien pudiera excusarse de Stravinsky, en el que no hay grandes temas musicales, no hay grandes elaboraciones melódicas, sino más bien hay gente gritando y cantando porque sí. Y eso viene a ser la ópera moderna, la ópera contemporánea en inglés. Está muy bien imitado lo que es el estilo de ópera americana que usó Stravinsky, un estilo que no es ni chicha ni limonada, que no conduce a nada, que es como el que tiene un tío en Granada. O sea, ir a la ópera para ver una cosa así, no tiene sentido. Esto, como sabemos, la ópera de Rijks Progress lo he perdido. Es de 1951. Es de 1951, anda que no había buen jazz, buen rock, buena música popular, muchísimo mejor pensada, muchísimo mejor trabada que la mayoría de arias, coros que hay en esta ópera. Además, la ópera suele tenerse por un género para gente muy inteligente, cuando en realidad se están repitiendo ideas muy sencillas, ideas que podrían contarse en 10 minutos, se cuentan en 3 horas. Bueno, en este caso, 2 horas. Yo no sé de dónde viene la idea de que la ópera es para público culto, ¿no? Es para público un poco lento, es para público al que le cuesta asimilar las cosas. En tanto que una canción de Tom Lehrer, por ejemplo, dura 2 minutos. Y no digo que elabore mucho, porque la mayoría son citas y sátiras, pero bueno, hay canciones de rock y de jazz que en 2 minutos hacen lo que ya le gustaría a Stravinsky hacer en 2 horas. Y de hecho, al final, la canción de cuna, que es lo mejor de la ópera, es también muy sencilla, es muy poco ampulosa, pero menos elaborado, desde luego, son todos esos recitativos y arias que es gente gritando, haciendo un gorgorito de vez en cuando, pero eso no tiene nada que ver con la ópera del siglo XVIII que está remedando, pero ya lo digo, remedando metiéndole una mujer barbuda y haciendo que una gallina revuelva las notas. Es un verdadero desastre. Bueno, pues Ken Keeler resulta que, además de matemático, como demostró al demostrar el llamado teorema de Futurama o teorema de Ken Keeler, con gran orgullo por parte de los productores de la serie, sobre todo de Samuel Cohen, dijo que probablemente era el primer caso en el que en una serie, además en una serie de dibujos animados, se proponía y demostraba un teorema. Bueno, pues aparte de matemático, de un brillantísimo matemático, también es músico. Un músico que es capaz de satirizar, creo yo, la ópera de Stravinsky de una manera en la que logra, hecha excepción de esta canción de cuna en el manicomio, de manera en la que logra una obra superior a la original. Porque en esa pequeña ópera que aparece en Las manos del diablo son juguetes ociosos, sí está claramente el espíritu de Hogarth, que no estaba en el torpe intento, en este intento demasiado serio, moralista y evangelizador de Stravinsky.